Hola, que Dios te bendiga. Te saluda la pastora Emanuela Pecorini con una explicación detallada y sencilla de Hechos capítulo 9. Es ideal para estudiantes de la palabra de Dios que desean comprender mejor este capítulo clave. Déjeme decirle que me gozaba tanto viendo la conversión de Pablo. Espero que disfrute leer este capítulo y sobre todo escuchar la enseñanza. Bien. Este capítulo relata la conversión de Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo, uno de los momentos más importantes del Nuevo Testamento. También muestra cómo Dios usó a un discípulo llamado Ananías y cómo la iglesia crecía pese a la persecución. Ahora vamos a hablar acerca de Saulo, que él persigue a los cristianos. Y eso usted lo puede ver en el versículo 1 y 2. Saulo era un fariseo muy devoto que pensaba que los cristianos eran una amenaza. Qué tremendo, ¿verdad? Pero fíjense bien y pongan atención a esta maravillosa explicación porque sé que les va a ayudar. Ahora, él pensaba, vuelvo y repito, que los cristianos eran una amenaza para la fe judía. Por eso pidió permiso para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco. Ahora, fíjese bien, Saulo estaba convencido de que hacía lo correcto, pero estaba espiritualmente ciego. En los versículos 3 al 9 vemos, ¿verdad?, que en el camino a Damasco una luz brillante del cielo lo rodea. Él cae al suelo y escucha una voz donde dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el verso 5 él dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el verso 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Luego sigue y cuenta en el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Quiere decir que solo escucharon la voz, pero no había nadie ahí. O sea, es decir, ellos no veían a nadie allí físicamente. En el verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Era Jesús hablándole. Saulo quedó ciego y tuvo que ser guiado por otros. ¡Qué tremenda lección! Jesús se identifica con sus seguidores al perseguir a los cristianos. Saulo estaba persiguiendo al mismo Jesús. Luego vemos en los versículos 10 al 16 que Ananías recibe una misión. En Damasco Dios habla a un discípulo llamado Ananías en una visión y le dice que fuera a buscar a Saulo y que orara por él para recobrara la vista. Ananías tenía miedo, obviamente, porque pues sabemos que Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Y déjeme decirle que Ananías, a pesar de todo, obedeció. La lección que esto nos deja es que Dios puede usar a personas comunes como Ananías para cumplir grandes propósitos. También puede cambiar incluso a los peores enemigos del Evangelio. Así que no perdamos la fe y sigamos orando por aquellos que nos persiguen. En los versículos 17 al 19 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos que Ananías oró por Saulo y algo como escamas cayó de sus ojos. Recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó. La lección que esto nos deja es que la transformación espiritual de Saulo fue inmediata, pero poderosa. Luego en los versos 20 hasta el 25
vemos que Saulo comienza a predicar. Inmediatamente empezó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. La gente se sorprendía, la gente le tenía miedo, la gente no le creía. Es que este era el que había perseguido a los cristianos. Los líderes judíos querían matarlo, pero sus discípulos lo ayudaron a escapar. ¡Qué hermoso! Cuando alguien realmente encuentra a Jesús, su vida cambia radicalmente. Y hay personas que a lo mejor no creen en el cambio, dicen hasta no ver, no creer, dicen muchos. Pero qué bendición, amados hermanos. Esto nos llena de fe. Esto quiere decir de que Dios puede actuar rápido si Él quiere. Luego vemos a Saulo en Jerusalén en los versículos 26 al 30. Él dice en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, le tenían miedo. Pero miren qué lindo, cuando usted sigue leyendo ve que Bernabé lo defiende y explica cómo fue la conversión de este hombre. Saulo empezó a predicar con valentía, pero tuvo que salir de la ciudad por amenazas. A veces, hermanas, otros necesitan interceder por nuevos creyentes para que la comunidad los reciba. Y en el verso 31 vemos que la iglesia crece. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Que a pesar de los problemas, la iglesia en toda la región crecía. Vivían en paz, fortalecidos por el Espíritu Santo y llenos de temor de Dios. Eso es bueno. Ahora, cuando la iglesia anda en obediencia y en el poder del Espíritu, déjenme decirle que crece y se fortalece. La conclusión de esta explicación es que Hechos 9 nos muestra que nadie está fuera del alcance de Dios. Ya lo vimos. Nadie se hubiera imaginado que este hombre que perseguía a los cristianos se iba a bautizar y iba a ser lleno del Espíritu Santo, iba a ser salvo tan rápido. También vemos que Jesús transforma vidas por completo. Dios usa a sus siervos como Ananías y Bernabé en momentos claves. Así va a usar el Señor a alguien para esas personas que necesitan una intervención rápida. Y también vemos que la iglesia puede crecer incluso en tiempos difíciles. Así que espero que este maravilloso tiempo haya sido de bendición para su vida. Un abrazo fuerte. No olvide comentar aquí en la página. Bendiciones.